Muy buenos días, mi nombre es Nelson Arango, soy estudiante de Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Externa de Colombia y junto a mi colega David Pulido les vamos a presentar el caso de Sunflower Nutraceuticals presentado por la Universidad de Harvard. Empezamos con los datos históricos, la cual la empresa tiene unas ventas de 10 millones de dólares. Para cumplir sus obligaciones de corto plazo y mantenerse saludable, debe tener un flujo de caja, un efectivo de $300,000. Tiene un crédito límite de $3,200,000. Todo esto lo podemos ver en el income statement. Tiene unas ventas de 10 millones de dólares. En el balance general nos muestra que el minimum cash requirement es de $300,000. Y también toca tener en cuenta el cash flow y el cash cycle. El caso nos presenta con unas decisiones las cuales podemos aceptar o rechazar. Como lo dije anteriormente, tenemos en cuenta estas 4 pestañas y lo que hicimos fue pasarla a un Excel para analizarlas y decidir cuáles vamos a aceptar. Entonces, nos fuimos al Excel y empezamos con la ronda uno. Lo que buscábamos hacer con este Excel era darle un sentido de formulación. ¿Qué quiere decir de formulación? Cuando pasábamos los elementos que ven en pantalla, ya venían, digamos, por decirlo así, predeterminados. Lo que nosotros buscamos hacer es formular esta hoja de Excel para cuando la copiemos y la copiemos y la multipliquemos para hacer los diferentes análisis, la variación de los valores sea mucho más efectiva, mucho más rápida y nos permite hacer un análisis mucho más concreto. ¿A qué me refiero con todo esto? Por ejemplo, si nos paramos en la celda de EBIT, nos vamos a dar cuenta que ya está formulada como ventas menos costo de ventas, en vez de simplemente botarnos un simple dato. Así como si nos paramos en la utilidad neta, o sea, net income, nos vamos a dar cuenta que también está formulada como el pre-tax income menos los income taxes. De igual manera, decidimos formular el cash flow o el flujo de caja. Como podemos ver, si nos paramos en cash flow from operations de 2012, nos vamos a dar cuenta que esto ya está formulado de la siguiente manera. Va a ser la sumatoria de todos los elementos que aparecen en pantalla. Y a su vez también formulamos el cash cycle o todo lo que vendría siendo nuestro DSO, DO y DPO, como podemos ver en pantalla. Exactamente. Ahora, lo que también decidimos hacer fue traer a colación cada uno de los posibles escenarios que nos daba el simulador. Para no confundirnos a la hora de devolvernos mientras hacíamos la formulación, lo que hicimos fue otorgarle algunos colores a cada elemento. Por ejemplo, acquire iba a ser el amarillo, leverage iba a ser el azul, tighten iba a ser el verde y drop iba a ser el gris. Una vez hecho esto, procedemos a hacer nuestros respectivos análisis. Por ejemplo, si nos vamos a la pestaña Acquire y nos paramos en ventas, nos damos cuenta de lo que les comentábamos, que gracias a la formulación que hicimos, la variación en alguno de los datos de las pestañas anteriores nos permite que este valor cambie acá y por ende cambia todo el análisis y cambia inmediatamente la mayoría de los resultados. Ahora, a la hora de hacer el análisis, nos enfocamos en tres elementos principalmente. El primero iba a ser un elemento de utilidad, de cuánto estamos generando. El segundo iba a ser el cash flow from operations o la caja generada por las operaciones. Y el tercero iba a ser el cash cycle, tanto en días como en meses, para saber cuánto se demora el efectivo en llegar a las manos de la empresa. En este caso nos damos cuenta que con Acquire tendríamos un cash flow from operations negativo el primer año, lo cual nos hizo desistir de esa opción. Si pasamos, por ejemplo, a leverage, nos damos cuenta que igualmente tendríamos un caja de flujo negativo que tampoco nos parecía atractivo, por lo cual no optamos por esta opción tampoco. En Titan nos damos cuenta que efectivamente tenemos un flujo de caja positivo operativamente hablando, más tendríamos un detrimento en las utilidades del segundo año y del primero especialmente. Sin embargo, esto se vería recompensado por un cash cycle mucho más efectivo. Y por último tenemos a Drop, el cual también nos daba un incremento en el flujo de caja operativo, pero nos incrementaba el cash cycle y nuestras utilidades no iban a ser las mejores.
Sin embargo, el simulador nos permitía tener o poder combinar algunas opciones, como por ejemplo podemos ver en todas, que vendría siendo la sumatoria de todas las opciones, pero no nos pareció atractiva, por lo cual escogimos y lo que nos lleva a DTL. ¿Qué es DTL? La opción que finalmente seleccionamos, que es Drop más Tyrant más Leverage. Como podemos ver, hay un incremento en las utilidades, hay un incremento en el Cash Flow from Operations, o sea, el flujo operativo, que es positivo en todos los años, y además tenemos un Cash Cycle que se redujo de 5 meses normalmente a 4.8, 4.7 y 4.6 respectivamente. Si nos devolvemos al simulador, nos damos cuenta que en el dashboard el valor creado en esta ronda tuvo un valor de 721. Ahora, pasando a la ronda 2, lo que hicimos fue tomar los valores arrojados y pasarlos al Excel. Como podemos ver, las nuevas ventas iban a ser de 9 millones de dólares en el 2013, lo mismo en el 2014 y en el 2015. Colocamos los mismos escenarios que nos proponía el simulador para la nueva ronda. Lo que hicimos fue colocarlos de diferentes colores para no confundirnos y empezamos a crear nuestros escenarios. Todo esto ya está formulado, el Excel ya está formulado. Por ejemplo, el escenario de Porsche nos daba un cash flow from operations negativo en el primer año. En el segundo año nos daba positivo, lo mismo que en el tercero. También tenemos la opción de expand, donde era una opción bastante atractiva, ya que el cash flow from operations siempre fue positivo y las utilidades se mantuvieron a lo mismo positivas. Cabe aclarar que el cash cycle también se redujo. En develop también se observa que las utilidades aumentaron y se genera un flujo de caja de operaciones positivo. Lo único malo acá es que el cash cycle sí se aumenta. Entonces, ¿qué decidimos? Combinar la opción de Develop and Expand y lo que nos dio es un cash cycle bueno en el 2017 y en 2018, una utilidad beneficiosa para la empresa en todos los años y lo mismo con el cash flow from operations. Ahora, si nos vamos a... Cabe aclarar que también hicimos la opción donde las sumábamos todas, pero como lo dije anteriormente, la mejor opción fue la de Develop y Expand. Los resultados arrojados por el simulador fueron que creamos un valor de $856,000. Por último, en nuestra última fase, hicimos lo mismo que veníamos haciendo en las otras dos rondas. Copiamos los datos arrojados por el simulador, formulamos la hoja Excel, copiamos los posibles escenarios, les asignamos su respectivo color y empezamos a hacer nuestro respectivo análisis. Por ejemplo, en Acquire nos dábamos cuenta que, uno, nuestro cash flow como precios del primer año iba a ser negativo por bastante, lo cual simplemente nos hizo no tomar esta opción como viable. Pasando a renegotiate, nos dimos cuenta que teníamos un cash flow from operations positivo, también teníamos unas utilidades pues beneficiosas y atractivas para la empresa, más nuestro cash cycle o nuestro flujo efectivo se incrementaba en gran medida, lo cual decidimos pasar a adopt y ver cuáles eran nuestros posibles resultados. Como podemos ver, tenemos un cash cycle mucho más atractivo, un cash flow mucho más atractivo, unas utilidades relativamente similares y un cash cycle de igual manera mucho más atractivo al pasar de 6 a 4.6, 4.5 y 4.4. Sin embargo, decidimos combinar estas opciones para ver cómo nos daba. En todas, como podemos ver, nuestro cash flow from operations era un elemento que nos hizo refutar esta opción. Y si lo pensamos bien, dicho detrimento en nuestro cash flow viene simplemente de acquire, lo cual nos lleva a la opción que seleccionamos finalmente, la cual fue renegotiate y adopt. ¿Qué pasó? Podemos ver que aunque efectivamente hay un detrimento en la caja de 102, el cual puede ser un detrimento mínimo, en los otros dos años, que es 2020 y 2021, la caja de la organización iba a mejorar efectivamente, así como también el cash cycle, que tuvo un pequeño incremento, iba a irse reduciendo año tras año.
más que las utilidades que obteníamos eran mucho más beneficiosas para la organización que cualquiera de las otras opciones tomadas. Al devolvernos al simulador, nos damos cuenta que para esta ronda creamos un valor de 258.000. Ahora, una vez concluida esta ronda, se puede decir que habríamos acabado el simulador y nos permitíamos analizar nuestros resultados. Como podemos ver en las diferentes gráficas, las ventas efectivamente incrementaron al pasar de 10.000 a 12.000, pero nuestros indicadores mucho más efectivos son el EBIT, que cada año fue, o sea, que tuvo una tendencia de incremento, así como la utilidad neta, que también fue aumentando año tras año. De igual manera, el cumulative cash flow incrementó año tras año y también se puede ver representado en el uso del crédito, ya que a medida que la organización generaba caja, dejaba de depender de los préstamos del banco y requería cada vez menos y menos crédito, lo que nos lleva al fin a nuestro resultado final. Los resultados finales de la empresa Sunflower Nutraceuticals son unas ventas de $12.672.000, un EBIT de $1.330.000, una utilidad neta de $798.000, al igual que un free cash flow de $798.000. Tenemos un equity value, que es el patrimonio, de $2.538.000, y el valor total de la firma es de $5.082.000. Estos fueron los resultados obtenidos por David Pulido y Nelson Arango, un gran equipo de trabajo. Agradecemos la atención prestada y esperamos que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias.